¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Se ha tocado tanto el tema de las relaciones entre el mundo mapuche y el resto del país y de todo tipo de formas, y siempre hay promesas, acuerdos, semiacuerdos, cosas que resultan, cosas que no resultan en un largo periodo de tiempo. Este gobierno propuso hacer una comisión nacional para la paz en torno justamente a convocar a personeros del mundo mapuche y a otras personas que tienen intereses en la relación que existe con el mundo mapuche, y se creó esta comisión para la paz. Vamos a conversar hoy día con Domingo Namuncura. Él es el primer embajador de origen mapuche que ha tenido Chile y además ex director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Fernando, buenas noches. Un gusto enorme estar contigo. ¿Qué de todo lo que ha pasado? Porque hoy han empezado, y mucha gente probablemente ha visto en los medios de comunicación de que, oye, hubo votación, parece que hay humo, así pongámonos papales, ya que está la cosa también pasando en Roma. No es negro como era antes el humo. A ver, ¿cómo tú podrías describir lo que pasa en la Comisión para la Paz? No era necesario ni una obligación, y no está señalado en el decreto presidencial que creó la Comisión de Paz y Entendimiento, que los acuerdos tuviesen que ser tomados por unanimidad. Por lo tanto, si no hay una obligación explícita de aquello, es natural que se produzca en el debate una opción de mayoría, minoría y unanimidad. En este caso, lo que tenemos a favor, y que es muy importante, es que el 90% de los miembros de la comisión aprobó el texto que se va a entregar mañana, martes, al presidente de la República. El 90%. Y entonces, cuando alguien se opone finalmente, lo que hay que mirar y estudiar es respecto de qué es lo que se opone. Sí. Y ese punto, que puede ser importante, igual no es comparable suficientemente con la cantidad de acuerdos que se tomaron, que son más de 22, y que sí tienen una importancia muy significativa. Entonces, yo no le daría mucha vuelta a esto de que el voto de minoría, que la unanimidad no se alcanzó, porque no era una obligación alcanzarla. Fue un acuerdo entre ellos. ¿Ah? Ahora, las comisiones presidenciales que se han creado en Chile desde 1990, la Comisión Especial de Pueblo Indígena, la Comisión de Verdad Histórica del presidente Lago, etcétera, la Comisión Presidencial de la presidenta Bachelet, que la presidió el obispo Vargas, todos entendieron que era importante llegar a un consenso, pero no se sentían obligados. Y ese consenso se produjo, con algunas dificultades, con algunas limitaciones, pero tampoco era complicado que si alguien se opusiera, se opusiera. ¿Cuáles son los temas que son más difíciles de poder, de alguna manera, tratar y sobre todo llevar a una nueva situación? El principal y único principal, la restitución de tierra. Ese es el eje de la comisión. Está en el decreto. El objetivo de la comisión era proponerle al presidente soluciones para abordar la restitución de tierras como demanda pendiente. Ese es el eje del informe. Todo lo demás son pequeños pilares que ayudan a la política general indígena, pero ese es el nudo. Ahora, ese nudo tiene complejidad histórica, porque significa reconocer algo que ya la Comisión de Verdad Histórica lo señaló el año 2004, que Chile, el Estado, cometieron gravísimas injusticias contra los pueblos indígenas y particularmente contra el pueblo mapuche por el mecanismo de usurpación de tierra que se hizo legalmente en regímenes anteriores. Y entonces, la restitución de tierra significa un tema complejo para el Estado, también para las relaciones entre el pueblo mapuche y los gobiernos, y el mecanismo de restitución nunca ha sido reconocido de manera suficiente por el mundo conservador en Chile. Nunca. ¿Cuál es el mecanismo ese? Por ejemplo, cuando se aprobó la ley indígena en 1993, que estableció un proceso legal
de recuperación de tierras mediante la compra-venta de tierra y asignar esas tierras a las comunidades, el mundo conservador nunca lo consideró suficientemente eficiente porque tenía desconfianza de qué es lo que los pueblos indígenas podían hacer con esas tierras, porque no entendían y no entienden su valor cultural, su valor social. Hay naciones en el mundo que han brindado enorme protección a las tierras indígenas. Canadá, el mismo Estados Unidos, Finlandia, Nueva Zelanda, ¿verdad? Guatemala, yo estuve ahí, conocí muy a fondo cómo se le entregó a los indígenas la potestad de administración de un parque enorme que tiene características biológicas y ambientales significativas. Son administradas por los pueblos indígenas de Guatemala. En fin, entonces, ese nudo nunca lo han aceptado de resolver adecuadamente y vuelve a aparecer ahora en el debate, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si atendemos a la entrevista de Alfredo Moreno, copresidente de la comisión, Diario Mercurio del día domingo, en que él abre un poco el abanico para decir, restitución de tierra sí tiene que haber, pero hay que apuntar al hecho de que ya no hay tanta tierra, según él, ¿verdad? Y segundo, y este es el argumento que insiste mucho el mundo conservador, hay familias indígenas en las propias comunidades que no quieren formar parte del sistema de compraventa y asignación comunitaria de tierras, sino que quieren sus propias tierras a título individual. La comisión estaría por recomendar una reforma a la ley indígena para abordar ese tema que está escrito en el artículo 12, que es un candado, porque las tierras indígenas, de acuerdo a la ley indígena, no se embargan, no se enajenan, no pueden ser vendidas a terceros, no pueden ser hipotecadas. Es un candado. Es un candado que hay, que es solicitado por los propios indígenas en 1990. Protección total a la tierra indígena. Y desde ese momento en que aparece esa ley, ¿no se han vendido las tierras? No. La gente no tiene, no puede, ¿qué pasa si las tierras comunitarias no? Ya, las tierras comunitarias. ¿Qué pasa si que las tierras individuales de un indígena lo puede hacer? Ahí se puede armar un problema, pero la ley establece el sistema de permuta. Tomemos el caso Ralco. A mí me tocó vivir el caso Ralco en 1997-98. 100 familias indígenas eran propietarias de títulos familiares de tierra. Todas las que estaban en el fondo de la represa. La manera entonces de conquistar esas tierras para la represa fue mediante el mecanismo de permuta. La permuta está permitida en la ley. ¿Qué significa en términos prácticos la permuta? Significa que a ti te ofrecen, por ejemplo, tu terreno, la casa donde tú tienes, te dicen, mire, queremos el terreno suyo porque vamos a construir un gran edificio. Y le permutamos su terreno por otro de mejor calidad, en otro lugar. Y tú ves que eso es relativamente conveniente, y dices, ya, bueno, nos vamos, ¿me entiendes tú? Pero en el mundo indígena no es tan fácil, porque en el caso Ralco, ahí donde se inundó finalmente con la represa, ahí estaban los cementerios indígenas, estaban la historia de las familias pehuenches más tradicionales, los campos que ellos trabajaban. Todo eso, lo que hizo Endesa en ese minuto fue trabajar la fórmula de permuta. Y de ahí lo fueron sacando a distintas partes. Si las tierras de Ralco hubieran estado registradas bajo la fórmula de tierras comunitarias, habría sido, no sé si imposible, pero muy difícil construir la represa. Muy difícil. Razón por la cual yo planteé, cuando era director, al presidente Frei, una moratoria de 5 años para poder resolver ese problema. Pero, bueno, ¿eso se resolvió bien o no? No, se resolvió mal, porque finalmente el gobierno, que necesitaba la represa, lo que hizo fue insistir en que las permutas se realizaran y la CONADI tenía que firmar la certificación de las permutas. Yo me negué a eso y dejé el cargo, ¿me entiendes tú? Y entonces, lo que hace después el gobierno nombra un nuevo director que hace que el Consejo de la CONADI, mira tú, el Consejo de la CONADI, los 8 miembros que representaban al gobierno, más al director, votaron a favor. Y los 8 consejeros que eran de los pueblos indígenas no concurrieron a la sesión. Por lo tanto, se aprobó con votos del gobierno. Y se construyó la represa. Pero para poder construirla, hubo que sacar a la fuerza a una enorme cantidad de familias indígenas que vivían en la base de la represa. La sacaron con grúas, con grupo móvil, fue escandaloso.
destruyeron las casas, las chozas, todo, y los trasladaron a otros lugares. Esa imagen, que salió en la prensa, en televisión, a nivel mundial incluso, quedó grabada para siempre en la retina del pueblo mapuche. Entonces, cualquier intento hoy de reformar la ley indígena, apuntando fundamentalmente al artículo 12, para decir, mire, terminemos con esta cosa de las tierras comunitarias, abramos la posibilidad de que las compraventas de tierras se asignen a familias por comunidad, eso implicaría un quiebre en las comunidades y al mismo tiempo una crisis de confianza del mundo mapuche con la ley. Ahora, Domingo Namuncura, este es un tema, tú lo mencionaste al principio, este es un tema que ha ocurrido y ocurre en montones de países del mundo y que ha sido tratado de distintas formas. Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos, en el estado de Texas, y ahí hay desde casinos que han sido entregados para que las comunidades indígenas los administren. Y territorio. Sí. Hay una serie de cosas. Lo mismo en Nueva Zelanda, que se yo, en otra parte. ¿Existe de alguna manera algún tipo de ejemplo que calce con lo que está pasando acá y que haya tenido éxito o resultado? Bueno, en los países que tú mencionas sí, porque se produjo un proceso de convergencia, de acercamiento entre pueblos indígenas y el Estado. Nueva Zelanda es el caso más destacado, porque ahí finalmente el mundo maorí se integró plenamente a la sociedad, contribuye al crecimiento económico del país y ha generado universidades, todo tipo de iniciativas que son autoadministradas por el mundo maorí, sin problemas con el Estado neozelandés. Muchas autoridades chilenas han viajado a Nueva Zelanda a conocer la experiencia. Y ahí, por ejemplo, se instaló un tribunal, el Tribunal de Waitangi, en la década de los 70, para resolver el nudo de qué tierra, cuánta tierra y cómo se devuelve. Acá ese paso, yo no sé si el informe lo trae. Si lo trae sería interesante, pero al menos de lo que se ha filtrado no se sabe si va a haber una propuesta de ese tipo. Lo que sí se conoce es que se va a crear, o se sugiere crear, una agencia de tierras. La Comisión de Verdad Histórica del presidente Lagos propuso en su tiempo crear un banco de tierra, que es más o menos lo mismo. Tierras que se compran y pasan a una institución que la administra y la entrega a los indígenas. Por lo tanto, yo diría que a partir de mañana, cuando el presidente reciba el informe, y que se va a publicar a todo público a partir de mañana mismo, ya vamos a tener claro cómo se aborda el tema del conflicto de tierra. Y a mi juicio, el segundo nudo que hay es que se ha hablado que el compromiso del Estado para poder restituir tierras indígenas de las demandas que existen al Estado se requiere una inversión de entre 3.000, 3.500, 4.000 millones de dólares, dicen algunos. Sebastián Davillán, que es el voto negativo, levantó las primeras alarmas para decir que eso era imposible, que era algo que no se podía solventar en las condiciones que está hoy día la economía y los problemas que hay de manejo financiero del país, en fin, según su concepto. Y que por lo tanto es un error poner cifras de esa magnitud a la compraventa de tierra. Y lo señaló como un escándalo en la proposición. Ahora, yo quiero aquí decir, Fernando, al público televidente, que en esto hay como un concepto medio farisaico. ¿Por qué razón? Porque el Estado de Chile, a lo largo de 50 años por lo menos, ha invertido miles de millones de dólares para asistir y acudir a ayudar al mundo privado. Recordemos nada más que en su tiempo el Estado invirtió plata para salvar deudas de un diario nacional, plata para salvar deudas de bancos privados, deudas o subsidios para los sectores de agricultores, industrias, salmoneros, qué sé yo, y la industria forestal, que es emblemática. Se dictó un decreto especial, 701, para bonificar a las empresas forestales, para regalarles plata mediante subsidios. Miles de millones de dólares. Nunca el mundo conservador rasgó vestidura por eso. Nunca dijo, no, qué escándalo, nosotros somos privados,
tenemos que trabajar con nuestra propia cuenta. No, el Estado dijo, no, aquí tienen, hagan todo lo que puedan. Esta es la plata que ustedes necesitan. Y cuando el mundo indígena dice, bueno, pero para comprar tierra necesitamos plata del Estado, la derecha levanta un escándalo, raga vestidura y dice, 3.500 millones de dólares, pero ¿cómo se les ocurre tamaño escándalo? ¿Me entiendes tú? Segundo tema, yo digo, no se preocupen, si no se va a comprar en un año, ni dos, ni en tres. Ningún régimen administrativo puede invertir tanta plata en tan poco tiempo. Eso requiere un compromiso de compra-venta entre el Estado y los privados. Y si alguien me pregunta, me dice, ¿pero qué privado? Las forestales. Las forestales tienen más del 70% de las tierras que provienen de títulos de merced, que fueron entregadas a otros dueños antes, esos dueños las vendieron a terceros y esos terceros se las traspasaron a las forestales. Ahora, tú has hablado harto de los problemas que hay en esta posibilidad, pero ¿has visto en esta última comisión algo que pueda generar una expectativa positiva a esto? Porque mal que mal, tú lo dijiste, de todas las personas que votaron, solamente una persona se rehusó o votó en contra. ¿Eso significa algo? ¿Es un dato que eventualmente pueden generarse unanimidades que antes no estaban ni siquiera contempladas? Yo diría que el mayor mérito de la Comisión de Paz y Entendimiento es que busca aterrizar definitivamente un conjunto de iniciativas que ya habían sido abordadas en otras comisiones presidenciales y le quiere poner un calendario, estructurar un calendario de solución. Ese calendario de solución yo creo que es importante abordarlo porque tampoco podemos pasar todos los años o todos los regímenes planteándonos el mismo problema. Entonces, ahí hay una virtud de la comisión, un hecho positivo. Ahora, este hecho positivo se enfrenta a varias murallas. Una de las murallas es el mundo conservador que dice, mire, sí y no, ¿verdad? Otra muralla va a ser el propio mundo indígena si es que se plantease que para alcanzar ciertos logros de las recomendaciones de la Comisión hay que reformar la ley indígena. Y esa ley para el mundo indígena es sagrada hoy día. Pero si aun cuando el mundo indígena quisiera decir, bueno, ya mire, consulten, ¿no? Se nos va a ir todo el año en la consulta. No es posible decir que en menos de pocos meses vamos a tener claro lo que se va a responder. Y lo tercero es que vamos a navegar con las recomendaciones de la Comisión en medio de una campaña electoral que le va a quitar cierto vigor al tema y lo va a complejizar porque como las medidas de la Comisión necesitan ser institucionalizadas para que el gobierno siguiente, sea de izquierda o de derecha, no diga, mire, no, yo voy a empezar de nuevo. Esa ley tiene que pasar por el Congreso. Claro. Y entonces, los parlamentarios que van a aspirar a su reelección, la pregunta mía es, ¿cuántos van a decir que están de acuerdo y cuántos van a decir, no, momentito, yo quiero releer todo esto? ¿Me entiendes tú? Entonces, son cinco alambres de púa en el camino que va a requerir una decisión muy inteligente del gobierno para avanzar. Yo creo que puede haber una sexta barrera. Ah, sí, sí. Que es una barrera histórica que nunca ha sido tratada como parte de un problema global, sino que como cosas puntuales, que tiene que ver con la violencia. Ah, de veras, sí. Tiene que ver con la violencia. Tienes razón. Sí. Esa es una cosa que genera una inestabilidad brutal en los entendimientos por derecho propio. Eso es verdad. Y eso llevó incluso en algún momento a un debate que ya de varios meses anterior, de si se incorporaban o no a ciertos sectores radicales en el debate político. Sí. Ese tema todos los gobiernos lo han desestimado. Ahora, yo tengo la sensación de que efectivamente sí, hay un riesgo de que si en este periodo no se alcanza una solución efectiva, la señal que se va a dar es que ya no hay mucho más que hacer. Y eso no es bueno para el país, ni para la sociedad, ni para el Estado, ni para los privados, ni para el propio pueblo indígena. Por lo tanto, es fundamental lograr que las propuestas de la Comisión puedan ser bien encaminadas, muy inteligentemente encaminadas, para hacer posible converger las mejores voluntades. Y en el caso de la violencia, hay un dato que vamos a tener que navegar de todas maneras. Los hechos de violencia en el proceso de demanda de restitución de tierra, yo diría que entre el año 93, 94 hasta la Comisión de Verdad Histórica,
fueron expresiones de grupos de comunidades bajo la lógica de restitución simbólica con ocupación de terreno. Luego eso se fue a partir de la crisis de Ralco, cuando el incendio de camiones, de los 2 camiones forestales en diciembre de 1997, ahí aparece la CAM, que se ha desprendido del Consejo de todas las Tierras, una facción, entramos a otra fase, en que hay un grupo de hermanos mapuche que ya arrojaron la toalla. Tiraron la toalla. Con el Estado nada, con los partidos nada, con la sociedad chilena nada. No confiamos en nadie. Aquí lo único que hay que hacer prevalecer es la fuerza. Ahora, ese núcleo que existe, que no hay que desconocerlo, no es representativo del pueblo mapuche. Será un 0 y tanto % de la representación de todo el pueblo mapuche. ¿Dónde la voz de los mapuches es importante? En las autoridades ancestrales, los caciques, los loncos, los que representan la tradición, la historia, tienen el peso moral, la autoridad, las machis, los huerquenes. En este minuto, ese es el entramado histórico, el esqueleto que sostiene al pueblo mapuche en su dinámica social. Y eso ha sido así, porque cuando los caciques levantan la voz, golpean la mesa, por decirlo así, el pueblo mapuche está detrás de ellos. Pero cuando ellos entran en una línea de negociación política con el Estado, que sucedió ya en los últimos 50, 60 años, se ha obtenido poco con las negociaciones políticas, pero se han considerado avances que hay que ir madurando en el tiempo, entre otras la ley indígena, el convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas. Déjame hacerte una pregunta un poco compleja, pero tú dijiste que la violencia era parte de una mirada de que ya no hay aparentemente más recursos porque no ha resultado ninguno de los recursos. Pero ¿qué tanto esa violencia no puede ser, llamémosla así, capitalizada por las partes diciendo, oye, mientras esto exista, no hay ninguna posibilidad y por lo tanto las posibilidades de que exista son muy altas. Así es. Ahora, son genuinamente esas personas que tú mencionaste que hacen la violencia en el pueblo mapuche, son genuinamente personas que quieren una cosa decente para el pueblo mapuche, o son personas que básicamente pueden hasta ser utilizadas para mandar un mensaje de que no se puede hacer nada. Y de hecho, la intención, la idea de este sector radical es utilizada por otros sectores, ¿verdad? Que disfrazan con sus actos delictuales la demanda indígena. Hacen algo, dejan un par de panfletos, ¿verdad? Como que son mapuches los que están participando en aquello. Hay sentencias de tribunales, a propósito de la quema de camiones, en que los responsables, finalmente, de esa quema de camiones que generó tanto escándalo en algún momento, eran precisamente los dueños de los camiones, por el tema de los seguros. Hay sentencias de tribunales, ¿no? Esto no es una especulación mía. Por lo tanto, hay un momento en que todo esto se empezó a mezclar. Se empezó a mezclar con la violencia delictual, con el tema del narcotráfico, con el tema del robo de árboles, etc. Se fue mezclando. Por lo tanto, el mundo mapuche también sabe identificar. Está bien. Yo puede que tenga simpatía con la idea de esta gente, pero no con sus procedimientos. Eso es el lenguaje normal y cultural del pueblo mapuche. ¿Por qué? ¿Cuándo el pueblo mapuche se levanta como pueblo? Cuando los loncos y los caciques así lo convocan. Eso no va a ocurrir. Déjame hacerte la última pregunta cortita, que es, ¿qué nivel, qué porcentaje de expectativa positiva tienes tú de que salga algo real de esto? Que yo creo que es primera vez que en una votación hay solamente un voto contrario. Antes habían hartos votos contrarios. ¿Eso es una señal de que eventualmente se puede llegar a un acuerdo histórico? Se debiera llegar a un acuerdo histórico. Yo estoy optimista. Tú y yo fuimos parte de la lucha por los derechos humanos, éramos enfermos optimistas, aun cuando nunca veíamos salida. Pero yo soy optimista de que esto se puede avanzar bien.
en la medida en que también se tomen buenas decisiones. Ahora, una vez que ya el informe está en la mano, y dice ya, esto es lo que hay que hacer y así lo vamos a hacer. Y por lo tanto, creo que si esas decisiones se toman bien en este minuto, se puede lograr crear ciertos caminos de convergencia porque hay un piso, ¿verdad? Y por lo tanto está la sensación también en la sociedad chilena, en el Estado, en los partidos, en el mundo privado también, que todos dicen, bueno, ¿sabe qué más? Terminemos con esto alguna vez. Y eso significa entonces que están las condiciones, pero se va a requerir mucha eficacia, mucha experiencia, mucho tino, ¿verdad? Para decidir por dónde vamos a caminar y de qué manera, ¿verdad? Bueno, hay una resolución que va a darse a conocer en estos días y desde ese punto de vista... Yo voy a estar muy atento a lo que el presidente diga el 1 de junio. Ok. Porque él recibe el informe mañana, tiene 3 semanas para estudiarlo, consultar con sus asesores, preparar ese párrafo. Ese párrafo es clave. ¿Cómo se construye? ¿Qué se dice? ¿Cómo se convoca al pueblo indígena a confiar? ¿Cómo se convoca a los privados a decirle, mire, este es el camino? Ese párrafo, les digo, va a ser histórico, ¿verdad? Domingo Namuncura, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Gracias a ti, Fernando. Explicando un tema que nos ha acompañado por muchísimo tiempo y que en una de esas, quién sabe, ojalá las cosas se resultan de esa manera. Muchas gracias. Gran amigo, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile. Nos encontramos mañana. Chao.